Anunciamos el nuevo plan con la satisfacción y la confianza que nos da el haber alcanzado nuestros objetivos en el Plan Estratégico 2015-2018 que ahora concluye. En los 4 últimos años hemos reforzado nuestro liderazgo en banca comercial en España con un modelo de banca minorista, de proximidad, con la mejor oferta omnicanal, con propuestas de valor especializadas por segmentos, innovadoras. Hemos completado la integración de BPI, que es el mejor banco de Portugal en el 2018 según Euromoney, y hemos situado la rentabilidad en unos porcentajes que ya superan el coste del capital. También hemos mejorado, y esto ha sido importantísimo, la calidad de nuestro balance y ganado foco al desprendernos de activos no estratégicos. En los próximos años pensamos continuar en esta senda, reduciendo el tamaño del Consejo y aumentando el número de mujeres en el mismo, lo que conducirá a reforzar nuestra posición en esta dimensión. Nuestro compromiso con la gestión responsable del banco empieza precisamente con las mejores prácticas de gobierno corporativo y esto es tanto más importante cuando la empresa cuenta, como es el caso, con un accionista de referencia. Estamos orgullosos, por tanto, de lo logrado estos años. Han sido años de un contexto muy complejo, de todos conocido, pero que quiero repasarlo rápidamente. Tipos de interés negativos, un mercado en desapalancamiento, mucha competencia, rápidos cambios tecnológicos, una regulación incierta y cada vez más exigente y una litigiosidad muy elevada. Lo hemos logrado a pesar de ese contexto porque nos hemos centrado en lo que sabemos hacer, que es dar el mejor servicio al cliente, reforzando su confianza, sin distraernos en ningún momento. Y todo ello a partir del principal activo que tenemos, que son las más de 37.000 personas, los grandes profesionales comprometidos con hacer una banca que se distingue por el foco en el cliente, por ser responsable, extremadamente responsable, y por su compromiso social. Esta filosofía sigue guiando la administración y la gestión de CaixaBank. Nuestro objetivo es de largo plazo, es generar valor de manera sostenible para todos los stakeholders. Estamos convencidos de que este enfoque multi-stakeholder nos ayuda a construir un negocio que tiene una rentabilidad sostenible en el tiempo y esto beneficia a todos los que formamos parte de esta empresa y de sus relaciones. Hemos hecho un esfuerzo en este plan estratégico de reflejar esto en nuestra misión y de una manera más directa y sencilla de cómo era en el pasado. La misión es contribuir al bienestar financiero de nuestros clientes y al progreso de toda la sociedad, directa y sencilla. CaixaBank pone a disposición de sus clientes las mejores herramientas financieras y de asesoramiento experto para tomar decisiones, para desarrollar hábitos y comportamientos que fortalezcan el bienestar de los clientes. Colaboramos continuamente con la obra social de la Fundación Bancaria La Caixa, que tiene un presupuesto anual de 520 millones de euros, que se alimenta en parte por los dividendos que cobra de su participación en el banco. Una parte significativa de este presupuesto se canaliza a necesidades locales identificadas, y esto es muy importante, gracias a nuestra red de oficinas en todo el territorio. En el plano macro esperamos un crecimiento del Producto Interior Bruto de España y Portugal del orden del 2% en los próximos años. Continuará estando por encima de la eurozona, pero como estamos en la fase final, fase madura del ciclo económico, esperamos cierta moderación. El contexto de tipos de interés, somos conservadores, van a subir, pero según dice el Banco Central Europeo, pero tomamos como referencia lo que está descontando el mercado, que es una subida súper gradual en los próximos años. El volumen de crédito también va a subir, pero de manera muy modesta, y donde sí contemplamos aumentos significativos y mayor recorrido de crecimiento es en los productos, la demanda de productos de ahorro a largo plazo, por razones demográficas y porque el mercado en España
aún tiene ámbito, tiene margen de recorrido, tiene potencial de recorrido. La digitalización está transformando nuestro sector, pero yo creo que lo hace de una manera algo distinta a lo que sucede en otros sectores económicos. Nuestro sector combina la tecnología y la confianza. En inglés nos gusta utilizar el bits and trust. En otros sectores, como por ejemplo el sector de la música, se trabaja únicamente con bits y la revolución digital ha sido disruptiva y ha transformado rápidamente el sector de la distribución de la música. En cambio, en el sector financiero lo que vemos es un cambio gradual porque la confianza juega un rol fundamental. En algún segmento de la cadena de valor, como por ejemplo los pagos, sí que podemos ver más presión competitiva, más disrupción y más compresión de márgenes. El primer punto es transformar la red de distribución para dar un mejor servicio y un mayor valor al cliente. Tenemos la evolución de nuestras oficinas en los últimos 10 años, desde el 2008, teniendo en cuenta que ha sido un periodo, sobre todo en los primeros 5 años, en el que hemos hecho muchas adquisiciones. Hemos bajado el número de oficinas en un 42%, de 7.661 a 4.461. En segundo lugar, hemos buscado especializar nuestras oficinas y nuestras personas. Los clientes cada vez piden más cosas para darles un mejor servicio. Como en muchos ámbitos de la vida, necesitamos gente formada y una oferta más especializada que pueda diferenciarse de la competencia. Y finalmente, tercera palanca de la transformación de nuestra red es el desarrollo de canales remotos. El CaixaBank Now, que antes llamábamos línea abierta, Imagine Bank, el banco solo móvil, InTouch, al que me referiré también a continuación. Por tanto, 3 grandes líneas. A final de año esperamos tener 285 oficinas Store, por tanto, es un viaje que ya hemos empezado y a finales del 2021 nuestro objetivo será superar las 600. Como podéis ver, son oficinas con una media de 12 empleados, más de 2,8 veces el resto, más productivas, generan más margen comercial y además nos permiten, como podéis ver, reducir la operativa de cajas de menor valor añadido. El ratio de absorción es superior al 97%, compara con el 84%, que también es muy alto para la red, pero os indica que realmente son oficinas donde lo que buscamos es dar ese mejor servicio, ese mayor valor añadido a nuestros clientes. Tenemos nosotros en este momento aproximadamente 1.100 oficinas rurales y definimos oficinas rurales como oficinas que tenemos de 5 empleados o menos en municipios de menos de 10.000 habitantes. Bajo ese criterio tenemos 1.100 oficinas rurales que cumplen una labor importante tanto para el banco, porque son una fuente de negocio, como para los municipios donde están, porque lógicamente nos permite dar el servicio financiero y mantener ese principio de inclusión financiera que siempre hemos seguido. La tercera palanca que os decía, oficinas Store Agrobank, la tercera es InTouch. Es un servicio remoto para clientes que tienen un perfil digital, que tienen un uso de la oficina muy bajo, que tienen menos tiempo, al que les ofrecemos un gestor que puede interactuar con ellos por vía digital, telefónica, con un horario extendido y que puede darle de la manera más eficiente para el cliente el servicio que necesita de complementar su acceso a los canales digitales. Hemos seguido invirtiendo y lo vamos a seguir haciendo en los canales digitales. CaixaBank Now tiene en este momento un 58% de penetración, es decir, 58% de nuestros clientes son digitales. Queremos llegar al 70% al final del periodo. Desde hace tiempo CaixaBank no es, y lo decía al principio, no es puramente un banco. Somos un grupo financiero y frente a la transaccionalidad pura de banco y el recibir depósitos y dar créditos hemos buscado ampliar y crear un ecosistema financiero donde un cliente que entra en CaixaBank, en el grupo CaixaBank, pues puede satisfacer todas sus necesidades financieras, la banca, por supuesto, pero también todo tipo de financiación, el mundo del seguro, del ahorro, la previsión y también de la protección. Los clientes están cambiando más rápidamente, hay más entidades, más oferta, más diferenciación, más cambio y más que nunca tenemos que estar muy cerca de esa evolución del cliente para poder asegurar que seguimos siendo los primeros
en este negocio y que no perdemos esa frescura de poder ofrecer al cliente lo que realmente necesita. A partir de ahí construimos todo el resto de la actividad y de la rentabilidad del banco. Vamos a seguir haciendo cosas que ya estamos haciendo en el área de tecnología, un área más técnica, pero sí quería al menos hablar de los grandes titulares, el uso del cloud, que cada vez va a ser más preponderante, que esperamos tener en aproximadamente el 50% de nuestra operativa al final del plan, el uso de metodologías Agile, por supuesto, en el área de sistemas, aunque por toda la organización. La inversión en ciberseguridad, una prioridad para todas las entidades financieras que no podemos olvidar. Vamos a construir también un nuevo centro de proceso de datos durante este periodo. Seguimos apostando por lo que es la inteligencia artificial, la analítica del dato. Tenemos ya desde hace varios años toda nuestra información en un repositorio único, en un single data pool, que nos permite, lógicamente, extraer mucha información al procesar tantos datos de nuestros clientes que podemos utilizar siempre con su permiso para poder hacerles mejores ofertas. Queremos seguir desarrollando, atrayendo, mejorando el talento que tenemos. Hemos cambiado el perfil, no formado, sino que ya les hemos asignado papel de especialistas a 6.400 personas. 6.400, incluyendo los gestores de negocios especializados en ese segmento, los gestores de banca Premier, los de banca privada, los de empresas, los gestores a distancia, InTouch. Una de las cuestiones más importantes de la que estamos haciendo es tener empleados a los que les damos la formación y la oportunidad de especializarse y, por tanto, de seguir contribuyendo con alto valor añadido en un mundo muy cambiante como el de la banca. Hemos marcado un objetivo de rentabilidad de llegar a más del 12% en el año 2021, la métrica de retorno sobre recursos propios tangibles, apoyada en la mejora en una serie de áreas que podéis ver ahí como línea 1 y que ahora repaso brevemente: el ahorro a largo plazo, el crédito, consumo y empresas, los productos de protección, los medios de pago y, naturalmente, también la extensión de nuestro modelo en BPI. La reducción de activos dudosos ha sido, desde luego, algo que hemos conseguido en gran medida ya en lo que es la parte de adjudicados, pero queremos dar un esfuerzo adicional. Esperamos acabar el año con un ratio de morosidad inferior al 5, pero queremos acabar el 2021 con un ratio de morosidad inferior al 3%. El capital, queremos mantener un capital del 12% y queremos además añadir un 1% más, es un 12 más 1, durante este periodo de 3 años, y eso se basa en que tenemos, a final del periodo 2021 entran las nuevas normas de Basilea IV, todavía quedan algunos ajustes más técnicos que está haciendo el Banco Central Europeo y la EBA de normativa de capital. Por tanto, esperamos que haya necesidad en estas nuevas maneras de calcular el capital, necesidad de mantener este colchón de un 1% que nos permita absorber las nuevas regulaciones y seguir manteniendo el 12 cuando empecemos el plan estratégico 2022-2024. Y acabar con la gestión responsable, el compromiso con la sociedad. El presidente ha hecho unas magníficas reflexiones sobre el tema, con lo cual no quiero alargarme. En ese plan de banca socialmente responsable queremos hacer muchas cosas. Es un pilar muy importante del plan estratégico en temas tanto de medio ambiente como sociales, como de governance. Y por nombrar unos cuantos titulares, la transparencia con nuestros clientes es absolutamente clave en la comercialización, y lo mucho que estamos invirtiendo en asegurarnos que la comercialización de todo lo que hacemos, que es mucho, se haga de la manera transparente, clara y, naturalmente, no solo conforme a las normas, sino también conforme a las expectativas de nuestros clientes.